Gracias con todas las amistades de Bella del Folclore aquí presente. Flor Viquesina, directamente desde Huancayo, del Valle del Mantaro, Viques, cuna del Guaylas. Querida Flor, ¿cómo empezó tu carrera musical? Mi carrera musical, a ver, vamos a decir, hace 40 años atrás. Cuando yo era jovencita, salí a cantar en el colegio, en la escuelita, desde la escuelita. Cuando uno creo que nace con ese don, te gusta, ¿no? Si ahora lo canto, es porque a mí me gusta. Siempre me ha encantado cantar. No me interesa, como dice, por la plata, no. Si hoy estoy cantando, es porque a mí me gusta. Porque ya, pues a la edad que tengo, ya cumplí con mis hijas y ahora me toca vivir, ¿no? Lo que a mí me gusta. Sí. Claro que sí. ¿En qué año empezó tu carrera musical? Uy, cuando yo tenía, a ver, musical, mi carrera empezó cuando terminé el colegio. Yo estudié en el colegio Julio Cetello de Viques, terminé mi carrera y ahí empecé a cantar gracias al promotor, un tal Juan Guamán, me acuerdo, que me llevó a su peña, porque antes era peña, y tenía contratas, ahí me iba por toda la selva central, la selva oriental, porque antes era gira. La gira era por semanas. Tenías que retornar a la semana a tu casita. ¿En qué año más o menos estamos hablando? Eso te estoy diciendo de 1986, imagínate. ¿Ya cuántos años pasó? ¿Cuántos años de carrera musical tienes? No, yo dejé de cantar, por eso te decía que no te dejes cortar las alas. Yo de repente, por lo que tenía mi familia, los hijos, no, tenía que dejar el canto y dedicarme ante ellos. Y ahora retorné ya, pues, porque ya cumplí y me gusta, ¿no? Voy a hacer lo que más a mí me gusta mientras en esta vida, porque nada voy a llevar. Eso sí. ¿Cuántos años más o menos dejaste de cantar? A ver, del 86, ahorita tengo 50, no quiero decir mi edad. 35, 38 años, sí. ¿Y desde qué año comenzaste a cantar nuevamente? Ay, recién estoy desde el 2019. Me invitaron para cantar el alcalde de Viques y vine, ¿no? Dije, pero tú sabes que todo es a la práctica, continuidad, ¿no? Y vine, pues, dije, voy a ir porque es el que ganó a mi alcalde preferido. Me fui y canté y ahí me dijo, no, contrata para aquí. Y yo dije, pero ¿cómo voy a cantar si no he ensayado? Años que dejé de cantar, ¿no? Y así empecé. Claro, las notas musicales y todo se te va, pues. Los años no pasan en vano. ¿Cuál fue esa primera canción que te hizo conocida? Ahorita grabé Amor Ajeno el 2023 gracias a la gran orquesta Haces de Huayucachi. Esa fue la primera canción que... Sí, que le ha gustado a todo mi lindo público, el Amor Ajeno. Eso fue las melodías de Haces de Huayucachi y las letras es mía. ¿Qué géneros tenemos dentro de tu repertorio? Tenemos guaylas, antiguo, autóctono, al estilo Viques, cuna del Guaylas. Ese es mi estilo. ¿Y qué lugares del Perú has conocido y ha marcado tu trayectoria artística? Qué bonito recordar, ¿no? Recordar es volver a vivir, donde yo andaba al lado de Flor Cinqueña, de grandes artistas, La Panteñita, ya que ahora ya no están, ¿no? Sí, Flor Cinqueña sí todavía continúa. Nos hemos ido por toda la selva de Ayacucho, nos hemos ido por la selva oriental, bonitos lugares, la selva es otra cosa. Sí, tengo bonitos recuerdos. ¿Y actualmente dónde radicas? Bueno, ahora ya no tengo un lugar especial. Ando costa, sierra y selva. Por mis hijas más que nada. ¿Tuviste alguna oportunidad de cantar en el extranjero o todavía? No, yo no fui, como te digo, dejé todo, quizás, ¿no? Quizás porque yo recuerdo, tú sabes que antiguamente los papás eran diferentes. Antes no había redes sociales, antes solamente iba una gigantografía grande donde decía Flor Viquesina, grande, adelante, ¿no? Y no he sabido valorarme, yo no he sabido en qué lugar estoy, ¿no? Y cuánto recuerdo, digo, en Huancayo, en el telón, Flor Viquesina, así de grande. Y yo digo, no, pero ¿por qué? Pero ese por qué ya fue pasado y no veo atrás, veo por delante. Claro.
Claro, la vida continúa. Para todos tus fans, cuéntanos, ¿en qué fecha cae tu cumpleaños? Uy, mío es en febrero, el 3 de febrero. ¿Podemos saber tu edad o queda en reserva? ¿Por qué voy a esconder? Porque todos vamos a llegar a esto, ¿no? Nadie se escapa. Yo tengo 57 años. 57 primaveras. Nunca es tarde para cumplir sus sueños, así como lo dice nuestra amiga Flor Viquesina. Coméntame, ¿dónde podemos encontrar tus canciones? Mi página, Flor Viquesina, en Facebook y mi página. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Margarita Huarcaya. ¿Y cuáles son tus números de contrato para todos aquellos que gusten de tu música y de tus canciones? ¿Y ahora qué hago? Perdí mi celular con todo su número. Bueno, mi número va a aparecer en la pantalla grande de Bellas del Folclore. Ahí lo van a encontrar y para contratos. Para despedirnos, por favor, ¿nos puedes compartir un pequeño tema, quizás tus primicias musicales? Bueno, esta canción que ha dado de hablar, gracias a todo el lindo público que han tenido acogida, Amor Ajeno. ¿En qué momento me he enamorado de un amor ajeno, un amor prohibido? ¿En qué momento me he ilusionado de un amor ajeno? Ese amor no es para mí. No llores, no sufras, corazoncito, amor ajeno, ese amor no es para mí. Cálmate, no sufras, corazoncito, olvidemos y dejemos que sea feliz, así es. Dejemos que sea feliz con su familia y puntos. Gracias, gracias a Bellas del Folclore, muchísimas gracias. ¿Dónde están esas